que eso es entiendo, no, sé que eso es una posible síntoma de, de COVID, cuando el COVID ya se está retirando del cuerpo humano. Síntoma postviral, creo que le dicen algo así. Bueno, no sé si a ustedes alguna vez le había pasado, a mí no. Sí me había agarrado COVID, pero no me había pasado eso. Y nunca pensé que iba a ser tan frustrante no sentir olores ni sabores. Mucho más duro que la fiebre y que todo eso que tuve antes. Sí, claro, es exactamente eso, Joaquín, la comida. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Exactamente, pero aquí, ¿cómo coincido con eso? Porque yo soy un tipo que sí, que lamentablemente, y lo considero en mí al menos un defecto, eh, no sé lo que tengo hasta que lo pierdo, exactamente. Pero bueno, eh, así es la vida, o así es mi vida. Bueno, luego de esta introducción tan hermosa, ¿no? ¿A quién no le gusta hablar de síntomas postvirales, viruses y demás? Bueno, cloud computing. Vamos a ver unos conceptos introductorios y les aviso que vamos a tener 2 o 3 clases más después de esta sobre patrones y arquitectura específica en cloud computing. Lo de hoy es un acomodamiento de ideas en el sentido de conceptos. Bien, arranquemos entonces. Ahí está la agenda, pero bueno, la vamos a ir descubriendo con cada slide. Brevísima historia para que entiendan que no es que el computing se inventó ni de un día para el otro, ni ayer, ni hace demasiado tiempo. Pero sí, en la década del 60 ya se hablaba de este concepto de computación utilitaria o por utilidades, que es esta idea de que la computación se consuma como si fuese un servicio, como el servicio de teléfono, de gas, luz, que nosotros pagamos mensualmente, por ejemplo. Esta idea ya venía dando vueltas desde la década de los 60, del 60, perdón, pero no estaban los recursos como para poder implementarla. Fue recién que en la década de los 90, con algunos servicios muy específicos, esta idea empezó a tomar forma, con servicios que a ustedes hoy ya les parecen antiquísimos, como los motores de búsqueda, algunos emails, casillas de email, que en algunos casos eran pagos en su época, eh, las incipientes redes sociales, desde MySpace, Facebook, luego se incorporó YouTube, y cosas por el estilo. Pero como utilidad, esos servicios basados en Internet, uno puede pagar eh, por periodos de tiempo. Y fue en 2006 el año en que Amazon hizo público su servicio denominado Amazon Web Services, que es como una subempresa de Amazon, con tres componentes o tres servicios iniciales. Esos tres que están ahí, los nombres no importan mucho, pero era un servicio de almacenamiento de archivos, un servicio de colas de mensajes y un servicio de máquinas virtuales, en el cual uno puede, pagando como si fuese un servicio, disponer de almacenamiento de archivos, un servicio de colas de mensajes y máquinas virtuales. Y uno paga por hora, o por minuto, o por cantidad de gigas almacenados, o por cantidad de mensajes enviados, etcétera. Ese fue quizás el 2006, o ese hito, fue el primer competidor o el primer proveedor de cloud computing como lo conocemos hoy. Y después se sumó Google 2 añitos después, con lo que se llamaba, no sé si hoy día se sigue llamando App Engine. Tuve muy poca experiencia en aquel entonces, 2008-2009, con esto. Y ya a partir de 2010 arrancó la fiesta. ¿A qué me refiero con la fiesta? Con una cantidad de proveedores, 2010 para acá, que se fueron sumando con sus propios data centers,
a ofrecer servicios de cloud computing. Desde Microsoft, IBM, Oracle, etcétera. Tienen partida para arriba. De hecho, al 2024, la última vez que yo chequeé en Wikipedia, no sé si es la mejor fuente, pero bueno, es una fuente más o menos fidedigna. Hasta el 2024 había 290 proveedores a lo largo del mundo conocidos que prestan servicios de cloud computing. Entonces, fíjense que pasamos de 1 en 2006 a 290 18 años después. Bien. Así que bueno, no empezó ayer, empezó hace mucho más antes, mucho anteriormente la idea. Recién en la década del 2000 empezó a tomar forma como un concepto de mercado real. Bien, y para el concepto de cloud computing en particular, sí tenemos una definición consensuada, increíblemente, a diferencia de otros conceptos que hemos visto acá en el curso, como arquitectura de software. Sí, es asombroso. El NIST, el National Institute of Standards and Technology del Departamento de Comercio de Estados Unidos, publica esta definición, que es con la que nadie pretende competir. Digamos, no hay ningún otro ente que se haya gastado en definir cloud computing y que no esté de acuerdo con esto, hasta donde nosotros sabemos. Pero dice que cloud computing es un modelo para permitir el acceso ubicuo, conveniente y bajo demanda, ¿no? Características del acceso, a un conjunto compartido de recursos computacionales configurables. Como pueden ser redes, servers, almacenamiento, aplicaciones y servicios, a través de la red, Internet por lo general, que pueden ser rápidamente provistos y desplegados con un esfuerzo mínimo de administración o de interacción con el proveedor del servicio. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero, más allá de lo que dice, no, vamos a volver así, no les mezclo cosas. Cloud Computing es un modelo. ¿Que sirve para qué? Para permitir el acceso a conjunto de recursos. Y ahí pueden pensar en máquinas virtuales, servicios de almacenamiento, como les mencionaba antes, servicios de muchas otras cosas, como de cola de mensajes, de VPN, no sé, de deployment, de inteligencia artificial, de eventos, de manejo de eventos, no sé, montones de servicios que se consumen como si fuesen recursos. Y uno lo consume bajo demanda y en consecuencia paga bajo demanda por horas de uso o cantidad de gigas, mensajes, bytes que entran y salen de la red, depende del servicio, va a tener su modelo de pago o de consumo. Y todo esto lo hacemos a través de Internet y de la web en particular. Internet sirve como infraestructura, como lo hemos visto en la clase de REST, y la web nos sirve para acceder a todos estos recursos. Entonces nosotros, por ejemplo, a través de la página de Amazon Web Services, o de Microsoft Azure, o de IBM Cloud no sé qué, o de Oracle, tampoco no me acuerdo qué, pueden, esos proveedores de cloud computing, a través de sus páginas de internet, de web, perdón, pueden acceder a estos recursos. Es decir, quiero 5 máquinas virtuales, quiero un servicio de almacenamiento de archivos, quiero una base de datos, etc. Y todo eso lo paga bajo demanda. Entonces, bueno, como acabo de explicar, o como acabo de mencionar, la idea es que estos recursos sean rápidamente provistos y uno puede disponer de una máquina virtual prendida en minutos, por ejemplo, y son desplegados esos recursos con un esfuerzo mínimo de administración de parte nuestra, de los consumidores del servicio de cloud computing. Esa es la idea o la definición. Entonces, esto, de acá podemos extraer, y de la práctica también, 5 características esenciales que tiene el cloud computing como modelo y que, por lo tanto, ofrecen todos los proveedores de cloud computing, estas características.
es un servicio bajo demanda y es un autoservicio. O sea, uno mismo, el consumidor, determina qué es lo que quiere, cuándo lo quiere y cuándo no lo quiere más también, para dejar de pagar, por ejemplo. Otra característica es el acceso amplio a través de la red, en particular, como les decía antes, de Internet y de la web, como aplicación para acceder a esos recursos. El tercer ítem, resource pooling, es la idea de que todos los proveedores de cloud computing tienen pools o clusters, en este caso podemos interpretarlos como sinónimos en esta definición, clusters de recursos. En los data centers, que así se llaman los lugares donde los proveedores de cloud computing tienen su infraestructura física, hay clusters o pools de discos, memorias, racks de red, máquinas, CPUs, pools, clusters enormes. Y esos recursos, ahora vamos a ver en los próximos slides, son compartidos o pueden ser compartidos por varios clientes del servicio. Y es parte de lo que hace que el servicio sea rentable para los proveedores, ¿no? Compartir esos recursos físicos con múltiples clientes. Bien. Una elasticidad rápida o veloz, ya saben lo que es elasticidad, scale out y scale in, agregar y quitar recursos de manera muy rápida, otra característica de este servicio de cloud computing, y que el servicio es medido. Y esto va tanto para el proveedor como para el consumidor. Nosotros como consumidores podemos, a través de la plataforma, conocer cuál es nuestro consumo de cierto recurso o de ciertos servicios. ¿Cuántos mensajes enviamos este último mes a la cola de mensajes? Porque quizás se nos cobra en función de eso. ¿Cuántos gigabytes consumimos del servicio de almacenamiento de archivos? ¿Cuántas horas de CPU de máquinas virtuales utilizamos o vamos utilizando este día del mes? ¿Cuál es el consumo de CPU de mis recursos, etcétera? Respecto a los modelos de servicio de deployment, después vamos a ver, pero no en este slide. Bien, ¿hasta ahora alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ok. Si lo quieren en un solo renglón más compacto, este libro, que no lo recomiendo, pero debería considerar sacar la portada de acá, porque capaz que ustedes después ven la presentación y dicen, este libro, mirá, se llama Cloud Computing. Concepts, Technology and Architecture debe estar buenísimo, y no, no está buenísimo, les advierto. Es recontra repetitivo, no sé si tiene 300 páginas, yo creo que hay 230 que están de más, que son como copy-paste de las primeras 70. Así que no les recomiendo el libro. Sí, obviamente si lo buscan por ahí, lo encuentran, lo tienen disponible, o ya se lo compraron, bueno, pero si no, no se los recomiendo mucho. Lo que sí tiene de piola es una pequeña parte inicial, estas primeras 50 páginas, que después se repiten todo el tiempo, en la cual establece algunos conceptos. Y de acá sacamos esta definición compacta. Forma especializada, cloud computing, ¿no? Es una forma especializada o un modelo, como decíamos antes, de computación distribuida que introduce modelos de utilización, esto es cómo utilizamos los recursos, cómo los pagamos por hora, por gigabyte, etcétera, para la provisión remota de recursos escalables y medibles. Provisión remota significa que yo desde mi casa o desde mi empresa puedo consumir los recursos físicos que están en un data center de un proveedor lejos a través de una página web y proveerme, esa es la palabra provisión, ¿no? Proveerme de recursos, máquinas, memoria, disco, almacenamiento, servicio de cola de mensajes, etcétera. Y los recursos escalables y medibles, bueno, son todos los que mencionamos.
y más que no nos alcanza el tiempo para mencionar. Así que bueno, que hay una definición complementaria más compacta que es compatible con la anterior. Bueno, entonces uno se puede poner a pensar, excelente, yo hoy día tengo una aplicación, ya sea en mi trabajo, en mi trabajo práctico, en mis materias que he cursado de la facultad y lo he desplegado en mi propia máquina o en mis propias máquinas, en caso de que sea un sistema distribuido. Em, y en mi trabajo también tenemos, y tenemos quizá nuestros propios servers. Ya sé que hoy en día cloud computing se utiliza mucho y probablemente la mayoría de ustedes que estén trabajando tengan sus sistemas distribuidos en una plataforma de cloud computing. Eso fue un paréntesis. Em, pero bueno, la pregunta que uno se puede hacer si no conoce cloud computing es cómo las aplicaciones o qué tipo de servicios se suelen usar típicamente en cloud computing em, para establecer o para desplegar mi arquitectura. Acá hay Amazon Web Services y casi todos los proveedores que yo conozco, al menos que me he gastado en revisar su documentación de cloud computing, tienen alguna parte de arquitectura o algo, o alguna palabra similar, diseño de alto nivel o como se llame. Eh, no estoy jugando con nuestra definición de arquitectura. Lo que estoy diciendo es las páginas de los proveedores tienen alguna sección de arquitectura o de diseño o de infraestructura lógica o qué sé yo, donde eh, ponen ejemplos de aplicaciones, de cómo se usan los recursos, algunos de los recursos del proveedor para armar aplicaciones típicas o arquitecturas típicas. Entonces, por ejemplo, Amazon Web Services acá pone un dibujito de cómo se podría implementar con recursos de su infraestructura una aplicación web más o menos típica, que tiene web servers, un cache distribuido, bases de datos replicadas y un conjunto de application servers que podrían servir de máquinas que tienen que ejecutar trabajos de cierta intensidad o la lógica de la aplicación en sí. Bien, entonces en este ejemplo tenemos a nuestro usuario que va a consumir las páginas web provistas por, esto es un load balancer y un clúster de web servers. Esto que está acá adelante es un cache distribuido, entonces desde el browser del, del usuario, algunas cosas se descargarán del cache, y si no están en el cache, bueno, ahí sí seguirán los web servers. Acá, fíjense que no hay nada loco. Lo único loco, si no conocen AWS, son los nombres de los servicios, ¿no? El cache se llama Amazon CloudFront, el load balancer se llama Elastic Load Balancer, una de sus versiones al menos. El clúster de web server se llama Autoscaling Group. Qué sé yo, las bases de datos se llaman Amazon RDS, pero bueno, son nombres propios de los servicios de este proveedor. Si van a otro proveedor, van a tener nombres distintos. A veces parecidos, a veces no tanto, pero que representan el mismo servicio. Casi todos los proveedores de cloud computing tienen algún concepto de máquina virtual, cada uno lo llama de la manera que más le gusta para venderlo. Cada proveedor, digo. Bien, acá tenemos otro clúster en amarillo, en este caso de application servers, que son también web servers, pero que se encargan de otra cosa en esta aplicación, esta arquitectura modelo. Y acá en el fondo, una base de datos en modo master slave o primario o secundario, con una replicación. Acá lo que hay que entender, si ustedes no conocen este tipo de servicios, es que por cosas como el load balancer, el clúster de servers, la base de datos, el despliegue de todo eso, o gran parte del despliegue de todo eso, ya queda en manos del proveedor. Entonces nosotros contratamos, si quieren, el servicio de load balancer, pero no es que nosotros instalamos un load balancer, lo configuramos, no sé qué. Tiene cierta configuración el servicio, pero no tenemos
No tenemos que instalar nada, no tenemos que proveer las máquinas, no tenemos que preocuparnos de que sea disponible. Como servicio, y esto es lo que hemos visto en el curso, cada uno de los servicios tiene un contrato asociado, un SLA, ¿no? Un acuerdo de nivel de servicio. Entonces, si ustedes van a la página de AWS y buscan, qué sé yo, Elastic Load Balancer, ahí en algún punto les va a aparecer cuál es el contrato de disponibilidad, por ejemplo. Es decir, bueno, los Elastic Load Balancers nos comprometemos, dicen ellos, a que tenga una disponibilidad de 3.9, qué sé yo, por decir algo, 99.9. El servicio de base de datos replicada, tal durabilidad, es decir, cuánto tiempo garantizan tener los datos sin problemas, y tal disponibilidad también. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran acotar? ¿Alguien ha trabajado en estas cosas? ¿En esta plataforma, digo? No directamente, pero sí. Ok. Me imagino, si sos uno de los que trabajan en GCP, que es Google, no sé qué, ¿no? Cloud, ¿verdad? Provider. Sí. Platform, gracias. Fue mutando el nombre de eso a lo largo de los años. Yo en serio lo conocí en 2008, 2009 como App Engine, Cloud Engine, no sé qué, y mosquita. Google Cloud Platform, gracias. No, pero la padezco cuando se cae, claro. Entiendo que, por ejemplo, yo creo que hay muchos de ustedes o varios de ustedes que trabajan en el Mercado Libre y tienen como su propia abstracción del proveedor de cloud computing, ¿no? Que tiene un nombre que no me acuerdo cómo se llama. Fire, algo así. Fury, ahí está, gracias. Es One Fury. Entiendo que en Mercado Libre han construido internamente lo que sería como una no voy a decir red privada porque no una nube privada, pero algo así, que es como una abstracción, entiendo yo, esto es todo de oído, una abstracción del proveedor de cloud computing final, que entre otros entiendo que se usa AWS. Eh, entonces, tienen ustedes como una interfaz entre las aplicaciones y los servicios de AWS, que es este Fury, y si mal no recuerdo, este Fury también puede interactuar con otras plataformas de cloud computing, pero bueno, ahí ya. Si toco de oído eso, imagínense, imaginar lo otro. Pero bueno, bueno, sí, ahí alguien mencionó, Mauricio mencionó, no, pero la padezco cuando se cae. La semana pasada fue que se cayeron algunos servicios, algunos como 80 servicios de una región de AWS y, bueno, plataformas como Mercado Libre, Mercado Pago, de las conocidas acá en Argentina, digo, se vieron afectadas. Y además está decir un montón de plataformas del mundo entero que utilizan AWS y esa región en particular de AWS en Estados Unidos eh, como para aprovisionarse de recursos. Y ahora que digo lo de regiones, una de las gracias, si quieren, de muchos proveedores de cloud computing es justamente tener infraestructura en distintas regiones del planeta. Entonces, es habitual que los grandes proveedores de cloud computing tengan data centers en el oeste de Estados Unidos, el centro de Estados Unidos, el este de Estados Unidos, el norte de Estados Unidos, algunos en Sudamérica con suerte, algunos en Europa, en China, Japón, repartidos a lo largo del planeta. Y depende del proveedor, algunos lo llaman regiones, otros lo llaman data centers, otros lo llaman, qué sé yo, zonas, etcétera. No importa cómo lo llaman, la cosa es que son data centers repartidos a lo largo del planeta. Y a uno le permitirían, por ejemplo, construir redundancia
a lo largo del planeta. Imagínense que estamos construyendo una aplicación para mayormente usuarios que viven en Estados Unidos. Y tenemos la región, tenemos data centers en Estados Unidos del oeste y tenemos eh, otros data centers en el este. Y estas plataformas ofrecen algunas facilidades para replicar y sincronizar datos entre regiones. Entonces uno podría construir aplicaciones que en el caso eventual de que se caiga una región, es decir, que un data center tenga un problema eléctrico o un problema de configuración, que fue lo que pasó el otro día, alguien metió el dedo mal en algún lado y se caigan los servicios, eh, poder seguir utilizando las aplicaciones o las mismas aplicaciones replicadas en la otra región. ¿Eso para qué? Para aumentar la disponibilidad y que nuestros clientes que usan nuestra plataforma y software que corre sobre AWS, por ejemplo, no se vean afectados ante eventuales desastres naturales, problemas eléctricos de los data centers, errores humanos en los data centers, etc. Pueden pasar, por supuesto. Acá hay un pequeño ejemplo de esto de las regiones. No es exactamente región en AWS, pero fíjense, no sé si se ve, acá hay una letra A y acá hay una letra B en gris que acompañan a estos rectángulos en gris que están acá. Estos dos rectángulos en gris significan o tratan de comunicar la idea de que son dos zonas, se llaman en AWS, zonas de disponibilidad se llaman en AWS, son dos eh, conjuntos de recursos físicamente separados. Es decir, si uno tiene la zona A y la zona B y configura sus servicios para que la mitad esté en la zona A y la mitad esté en la zona B, como este ejemplo, uno lo que está haciendo es asegurarse que los recursos físicos, de la izquierda en este caso, estén separados de los recursos físicos de la zona B. ¿Esto por qué? Bueno, porque si se prende fuego un data center, el data center que contiene los recursos de la zona A, los de la zona B no se verán afectados y todos estos recursos de este lado pueden seguir prestando servicio. Entonces es un nivel más de redundancia. En Amazon hay dos, Amazon, perdón que les hablo de este, pero es el que más conozco, por desgracia o no, no sé. Eh, hay dos niveles de redundancia geográfica, vamos a decir. Uno es este de la zona, en donde uno se garantiza la separación física, y después está el de la región, que es esto que les digo, regiones ya a nivel cientos o miles de kilómetros de separación, ¿no? Estados Unidos del Este, del Oeste, Europa, Sudamérica, etcétera. Bien. Entonces, fíjense que, por ejemplo, uno puede configurar un clúster de web servers para que la mitad de los recursos esté en una zona y la otra mitad esté en otra zona. O sea, con esa configuración, uno puede aumentar la disponibilidad de su clúster de web servers. O sea que cada zona tiene su propia disponibilidad independiente. O eso es lo que garantiza el proveedor, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, eh, algo muy parecido, pero con dibujitos de Azure, de Microsoft. Fíjense que ellos sí llaman también región a estas conjuntos de recursos físicamente separados. Y bueno, fíjense que hay servicios similares, ¿no? Aplicación web o web servers, bases de datos como servicios, cache como servicios, colas de mensajes como servicios, que acá no, en el AWS no lo mencionamos, pero también hay. Un servicio de búsquedas que se conecta con las bases de datos. Y acá hay un servicio de replicación también. Por lo general estos servicios son ya integrados a la plataforma y uno los tiene que configurar, no desarrollar. No es que uno tiene que desarrollar la replicación de la base de datos, sino que la configura a través del servicio de bases de datos
en este caso de Microsoft Azure. Bueno, todo esto para decir que hay un cache distribuido también, el Content Delivery Network o CDN, que es similar al cache que vimos en los slides de AWS. Y también pueden chusmear acá la página de arquitectura de Azure que van actualizando bastante seguido, por lo que yo he visto. Les recomiendo. Sí. ¿Qué sería WebShop acá? ¿Qué sería WebShop acá? Es una buena pregunta. No sé lo que sería. Entiendo que es como un servicio que tiene Azure que se comporta como un worker o un agente que está esperando mensajes. Yo justo lo uso en mi laburo. Sí, podés programar cosas tipo y triggerear al estilo cron algunos procesos. ¿Puedes sacar trabajos de una cola de mensajes, por ejemplo? Sí, podés conectarlo a un service bus y lanzar procesos a partir de eso, de eventos. Bien. Bueno, entonces acá uno deposita código en este web shop, que por ejemplo, según este diagrama de arquitectura, una de las opciones que mencionó el Laudario, desencola mensajes de una cola de mensajes y los va procesando en este diagrama, ¿no? Entonces, intuitivamente lo que creo que están tratando de comunicar acá es que ante un request a la aplicación se rutea a los web servers le pasan el trabajo a una API interna de este servicio, esta API deja un mensaje en una cola de mensajes y estos web shops de acá, van desencolando esos mensajes a medida que van cayendo en la cola de mensajes. Ya vamos a ver un poco más de los internals de este tipo de arquitectura. Nosotros veníamos con Hangfire laburando y nos obligaron a usar WebShops y la verdad que extraño Hangfire. Ah, ¿sí? Ah, mira. Sí. Buen dato, entonces. Gracias por el aporte. Bien. Y creo que pronuncié muy mal tu nombre, ¿no? Laudadio Fernando. Ahí está. Sí, está bien. Es Laudadío sin acento, pero es Laudadío. O sea, con acento sin tilde. Sin tilde. No sé cómo. Claro. Perfecto. Pero es tu primer nombre, Laudadío. No, Laudadío es mi apellido. Ah, listo. Soy un goma. Sí, acá no sé. Algunos me aparecen como apellido-nombre. Todos me aparecen nombre-apellido y por eso supuse que tuyo era nombre-apellido. Bueno, igual yo después tengo un primo que tiene de nombre Laudadío. Mira, qué loco. Sí, totalmente raro, pero como nombre, pero sí, yo pensé que era el nombre. Ok. Bueno, sí, se ve que se pone, no sé, en orden que los cargó el tipo que nos creó el mail. Bueno, el de Fiuba, digo. Bueno, gracias por el aporte, Laudadío. Bueno, ¿qué decía ahí? Ah, esto es verdad. Al final de cuentas, son todas computadoras y recursos en data centers que no son nuestros, ¿no? Pero así una nube donde están las cosas no existe. Bueno, la nube son los padres. Buenísimo. No quiero decir esas cosas muy altas porque está mi hijo ahí en la otra habitación. Bueno, excelente. Ok. Y se imagina que se entera de esa manera, escuchando una clase de arquitectura de software. Bueno. Como que no, Agustín. Ah, sí. Existe, todo existe. Las características que mencionamos antes. Uso bajo demanda. Y de acá, digamos, ya dijimos que uno accede de forma unilateral, es autoservicio, etc. Un agregado, y quizás muy importante, y es que el uso de esos recursos, la provisión de esos recursos, el dame más máquinas, dame más cola de mensajes,
quiero dejar de usar estas máquinas, quiero más web servers en el cluster web server. Todas esas acciones que acabo de aprovisionamiento que acabo de mencionar, se pueden automatizar. Es decir, uno puede tener software que se comunique con las APIs, con los endpoints que expone nuestro proveedor de cloud computing. Y que nuestro propio software se encargue de, con cierta inteligencia o no, pedir más máquinas, pedir que se bajen ciertas máquinas de forma automática, ya sea en función de un cron o de algo, de un job que se ejecuta frecuentemente, o en función de, por ejemplo, el uso de nuestro clúster. Imagínense el caso típico de que tenemos un sitio web y nuestro sitio web tiene un clúster de web servers. A nuestro clúster de web servers le alcanza y le sobra con 2 web servers, 2 máquinas en el clúster, y de golpe empezamos a tener una cantidad grande de requests, y entonces queremos aumentar el tamaño de este clúster en 1 o 2 servers más. Eso lo podemos hacer a mano nosotros a través de la interfaz gráfica en la web del proveedor de cloud computing, o lo podríamos hacer automáticamente con un pedacito de software que, en función de los requests que nos llegan al clúster, aumente o retire máquinas del clúster. Se las dejo como idea y después más tarde vamos a volver, o la clase que viene, más tarde vamos a volver sobre esto. Acceso ubicuo significa acceso de todos lados, y esto se materializa gracias a Internet, la web por sobre Internet, y todo el modelo de servicios, ¿no? De consumir endpoints, REST o no REST o lo que sea, a través de APIs y a través de las interfaces gráficas de los proveedores. Y acá quizás el concepto que explica por qué existen tantos proveedores de cloud computing, por qué es un negocio cloud computing, es por este concepto de multi-tenancy. En este caso, multi-tenancy, o al menos aplicado a cloud computing y la infraestructura de los proveedores, multi-tenancy significa simplemente, pero que tiene muchos desafíos técnicos para los proveedores, que un único recurso físico es utilizado o termina prestándole servicio a múltiples consumidores. Y cada consumidor vemos un web server en el clúster. Un web server con su propia cantidad de CPU, su propia cantidad de memoria, su propia cantidad de disco, de características de red, de cantidad de bytes que pueden entrar y salir, etc. Y lo vemos para nosotros solos, con los datos y todo lo que se guarda ahí dentro, exclusivamente bajo nuestro control, o solamente nosotros lo podemos ver. Toda esa información y esos recursos, CPU, memoria, disco, red, etc., en realidad quizás el proveedor lo está implementando en una única máquina, y esa única máquina es compartida también, o en esa misma máquina vive otra máquina virtual que, para otro consumidor que no tiene nada que ver con nosotros, que puede estar en otro lado del planeta, lo ve como una máquina virtual independiente, con su propio CPU, memoria, disco, bla, bla, etc. Yo lo ejemplifiqué con máquinas virtuales porque entiendo que es lo más fácil de ver, que por ahí muchos de ustedes saben lo que es una máquina virtual, la virtualización en sí, quiero decir. Y entonces saben que en una máquina física pueden vivir varias máquinas virtuales, y el proveedor usa ese concepto para aprovechar al máximo, sacarle jugo al hardware. Que
por el cual pagaron y el cual mantienen. Entonces, acá hay dibujados 2, pero pueden ser muchos más. Se puede volver muy sofisticado esto a nivel de la infraestructura de los proveedores, de manera tal de que tengan hardware y software específicos para acomodar customers o clientes de forma dinámica en el hardware. Entonces, bueno, en un momento en una máquina física estamos sirviendo a 2 customers, pero si en el tiempo vemos que esos dos clientes utilizan muy poco de la CPU, de la memoria y demás, de esas 2 máquinas virtuales, decimos, bueno, metamos más y metemos 2 customers, 2 clientes más, 2 máquinas virtuales más en este hardware porque vemos que da. Y entonces se aprovecha aún más los recursos físicos del proveedor. Y el proveedor ahorra en el sentido de que no tiene que comprar nuevas máquinas físicas. Y cuando digo máquinas, ahí está una aclaración que quería hacer, pueden ser máquinas, pero pueden ser discos rígidos, discos SSD, lo que sea, esto que está acá abajo, o pueden ser dispositivos de red, o pueden ser módulos de memoria RAM, o pueden ser, bueno, cualquier cosa que el proveedor logre virtualizar, entre comillas, ¿no? Es decir, ofrecerle particiones diferentes de un disco, por ejemplo, a diferentes clientes, pero en el fondo es el mismo disco, máquinas virtuales distintas a distintos clientes, pero en la misma máquina física, y así con todo lo que se pueda compartir. La idea cuál es, que, uno de los desafíos cuál es para el proveedor, que ellos garantizan siempre aislamiento de datos, ¿no? Que el consumidor A no va a poder acceder a los datos del consumidor B por más que viva en la misma máquina física. Ahí se pudre todo. Ahí, imagínense, ¿no? Lo que podría llegar a ser. Garantiza al proveedor con contratos de privacidad, confidencialidad, bla, 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 que eso no va a suceder. Y si sucede, nosotros estaríamos con la potestad de poder ejecutar alguna cláusula de contrato, llevarlo a la justicia, etc. Bueno, vamos a charlar. Bien. ¿Alguna pregunta sobre multi-tenancy? Vamos bien entonces. Y las otras 3 características, una es la elasticidad, esta idea, y la elasticidad llevada al máximo, entre comillas, o al máximo por ahora que conocemos, que es elasticidad, recuerda, ¿no? Que es la capacidad para poder escalar hacia afuera y hacia adentro de forma rápida y sencilla, ¿no? Un sistema es más elástico que otros y puede escalar aumentando y removiendo componentes o recursos de forma más veloz y más efectiva. Y una manera de implementar elasticidad de forma rápida es de forma automática, es como el ejemplo que les puse antes. En función de la cantidad de requests que me llegan al cluster web server, voy a determinar cuál es la cantidad de web servers que necesito. Y supongamos que voy evaluando cada intervalo de, no sé, 15 minutos. Cada 15 minutos reviso cuál es el promedio de requests servidos o recibidos por los web servers, y en función de esos números evalúo si agregar web servers al cluster, si quitar servers del cluster o si dejarlo como están. Porque estamos con una buena cantidad de requests. Y lo que podemos hacer con el cloud computing es que al poder medir esos datos, cantidad de requests, promedio de uso de CPU, de memoria, etc., al poder medir esos datos en cloud computing y además poder accionar, llamando un endpoint del proveedor, podemos agregar o quitar una máquina del clúster, por ejemplo, podemos hacer que esta escalabilidad, o escalar hacia afuera y hacia adentro, se ejecute de forma automática.
¿no? Tenemos un cron, como decían ustedes antes, un job, un script, un pedazo de código que a 15 minutos va, revisa cuál es el estado del clúster en términos de cómo se están consumiendo los recursos. Si faltan recursos, agrega máquinas. Si sobran demasiados recursos, quita máquinas. Y si estamos más o menos bien, lo deja como está. Y dentro de 15 minutos volvemos a evaluar y así de forma automática. Es una idea, no es que hay que hacerlo así. Pero lo que estamos diciendo es, todo esto que estoy ejemplificando son justamente ejemplos de qué es lo que se puede hacer en cloud computing y que da a entender que la elasticidad es una característica que tiene que poder permitir implementar cualquier proveedor de cloud computing. Pues está en cada proveedor cuán difícil es hacerlo, cuán fácil, pero se supone que es una característica, como decimos antes, esencial. Bueno, esto ya mencionamos. El uso medido, podemos mantener registro del uso de los recursos en la misma plataforma, consumirlo para saber cuánto vamos a pagar, etc. Y después está el tema, de la disponibilidad. Nosotros lo vimos como disponibilidad y confiabilidad, pero todo lo que es redundancia, lo podemos ver, que ustedes como saben bien, la redundancia es una táctica de disponibilidad. La redundancia como táctica la podemos aplicar en cloud computing, especialmente con la distribución de recursos de forma geográfica. Lo que ejemplificaba antes de tener servers de un clúster repartidos en distintos data centers, para asegurarnos que físicamente están separados, o incluso en distintas regiones del mundo, replicar nuestra aplicación en 2 regiones distintas, y si se cae una, usar la otra, etc. Bueno, estos gráficos que están acá son ilustrativos ¿de qué? De tipos de demanda que puede recibir un sistema. Demanda es decir, request o peticiones de los clientes hacia nuestro sistema, hacia nuestro server, ya sea web server o lo que sea. Puede ser que nosotros tengamos un sistema donde la demanda es on and off, es decir, prendido y apagado, que hay actividad de 9 a 13 y después de 14 a 18, como indica esta línea azul. Otro que a lo largo del tiempo, gracias a Dios, nuestro sistema es exitoso y va creciendo la cantidad de carga sobre el sistema. Otro que no tenemos la menor idea, picos variables, ¿no? A veces dependiendo la fecha, los fines de semana, las fechas festivas, los horarios del día, tenemos picos de demanda, ya sean hacia arriba o hacia abajo. Mucho uso acá, muy poco uso acá, y por ahí hay horas de diferencia nada más o minutos. Y otro modelo de demanda son los picos predecibles. Nosotros sabemos que los lunes, martes y miércoles al mediodía se alcanza, por ejemplo, el máximo uso del sistema. Y son 4 modelos distintos para entender la demanda que puede recibir un sistema. Las líneas azules en estos gráficos representan eso, la demanda, la carga a la que puede estar sometido el sistema. Fíjense que también hay líneas grises y líneas naranjas. Bueno, la línea gris da a entender, o implica en estos gráficos, la cantidad de recursos que yo tendría que comprar o que disponer, vamos a decir mejor, la cantidad de recursos de las que yo tendría que disponer si yo mismo, como empresa, hosteara o usaría mi propio data center, en mi propia empresa, ¿no? Una sala con servidores, por ejemplo, y tengo que comprar mi propio hardware, el software que se le instala, y mantenerlo yo. Y entonces, por ejemplo, para un modelo on and off, como el que les expliqué de 9 a 18,
Lo que tengo que saber es cuál es la demanda máxima. Si la demanda máxima es esta que sea de 9 a 13, bueno, voy a tener que comprar una cantidad, imaginemos, de servidores que sean, de recursos, para cumplir con la demanda máxima. Y una vez que lo compré, listo, me queda este valor fijo hasta que compre más o venda componentes de mi infraestructura. Fíjense que en modelos de demanda como fast growth, crecimiento rápido, uno puede empezar diciendo, bueno, tenemos esta cantidad de demanda, de línea azul, entonces compramos, qué sé yo, el doble o el triple de recursos para aguantar un tiempo. Entonces, a medida que va pasando el tiempo y la demanda va creciendo o la carga sobre el sistema va creciendo, va a llegar un punto en que si queremos seguir respondiendo a esa carga, vamos a tener que comprar más recursos. Entonces, el gráfico se ve acá como una escalera a medida que compramos más hardware y lo incorporamos a nuestro propio data center, a nuestra salita de servidores. Para picos predecibles es mucho más difícil. Uno podría intentar estimar en un punto dado del tiempo cuál es el pico máximo que suponemos que vamos a tener, y quizás acá estimamos en este punto del tiempo, al inicio, en t igual a 0, estimamos esta cantidad de recursos que son suficientes para servir a la demanda máxima, y pasan 1, 2, 3, 4 días, fenómeno, y el quinto día se da este pico acá azul que supera la cantidad de recursos de la que disponemos, y ahí lo que va a pasar es que nuestros sistemas van a ser agua, se van a caer, no van a lograr responder, o van a responder con un servicio muy degradado, etc. ¿no? Lo que pasa cuando matamos a un server con requests. Los picos predecibles es un caso parecido a este de on and off, en el cual si sabemos cuáles son los picos, porque son predecibles, podemos comprar una cantidad de recursos suficiente para aguantar el máximo. Ahora que expliqué la línea gris, lo que me falta explicar es la línea naranja. La línea naranja es lo que te venden los proveedores de cloud computing. Lo que te dicen es, si vos conocés cuál es tu modelo de carga para tu sistema, el modelo de demanda de tus clientes sobre tu sistema, podrías implementar esta línea naranja. Vas a tener siempre una cantidad de recursos, o podrías tener siempre una cantidad de recursos lo más precisa posible que acompañe a la demanda sobre el sistema. Entonces, mientras no se usa, no sé, los fines de semana, en el modelo on and off, tenemos 0 recursos, 0 servers en el cluster. A las 8 de la mañana, antes de que empiece el pico de demanda acá que se emprende a las 9 de la mañana, bueno, levantamos 10 servidores. Y acompañamos perfectamente esa demanda de 9 a 13. De 13 a 14, estoy inventando los horarios, ¿no? No hay uso, bueno, bajamos todo, no pagamos esa hora de los 10 servidores. A las 14 lo volvemos a levantar y a medida que se van, levantamos, pero no 10, levantamos que 8 que hay acá, o 7, y a medida que se van necesitando más, vamos incrementando hora tras hora, o minuto, o cada intervalo de 15 minutos, vamos revisando y aumentamos, hasta que se cumplen las 18, ahí bajamos todo hasta el día siguiente. Entonces, teóricamente, esto es posible de hacer en cloud computing porque uno de lo que dispone son como consumidor, de recursos virtuales. Uno agrega, quita máquinas virtuales y paga por esas máquinas virtuales, no por los recursos físicos que están abajo. Lo mismo con la curva de crecimiento rápido, uno podría ir acompañando esta curva más o menos suavemente. Lo mismo en teoría con los picos variables, a medida que van aumentando acá, va aumentando esta pendiente de carga, inmediatamente uno toma acciones para aumentar la cantidad de servers. Una vez que empieza a bajar el pico de carga y vuelve a acompañar hacia abajo. ¿Para qué? ¿Para qué quitamos recursos? Y bueno, para pagar menos, en teoría, ¿no? Acá cuando pagamos los servers en el modelo on and off, por ejemplo, dejamos de pagar esa hora o esa cantidad de horas o el fin de semana, por ejemplo, que nadie lo usa. En contraste con el modelo del data center local, en el cual yo compré toda la infraestructura y la tengo ahí. Ya la pagué y la tengo que mantener.
Así como tenemos el modelo Cloud Computing, el modelo de que cada organización tenga su propia infraestructura en su propio data center, se llama modelo on-premise. On-premise, en nuestras propias instalaciones. Bien, ¿alguna pregunta sobre todo esto? Dale un montón de vueltas. Ok. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a usar Cloud Computing? ¿Por qué lo utilizaría? ¿Qué sentido tiene? Bueno, un motivo que nos resulta de interés, nosotros al menos, para utilizar Cloud Computing, es la planificación de la capacidad. Todo esto que estuve hablando antes, de, bueno, cuánto hardware, cuántos recursos necesito para llevar a cabo mi negocio, para mantener mi negocio, si ya lo tengo. Bueno, hay dos estrategias muy básicas. Una de planificación de capacidad, digo. Una se llama Leave Strategy, que es comprar o pagar por los recursos de manera anticipada de la demanda, antes de que ocurra que vengan a pedirnos más, básicamente, ya sea con request a nuestro sistema o clientes que vienen a contratar nuestro servicio y expresan su interés. Y otra es la lag strategy, que es, bueno, sigamos sumando clientes y permitamos que se siga utilizando nuestro sistema hasta que los recursos de nuestro sistema estén casi al máximo. Cuando estén casi al máximo, ahí compramos más. Bueno, acá hay dos cosas que pueden pasar con estas estrategias, ¿no? Que nos sobreaprovisionemos, compremos de más, cualquiera de las dos, ¿no? Porque en la lead strategy uno puede comprar, dice, voy a necesitar un clúster de 20 web servers, compra 20 servers y después nunca se llegan a usar más de 7, por decir algo, o nos damos cuenta que nos hubiese alcanzado con 5 en promedio. Lamentablemente significa que nuestro negocio no le fue tan bien como creíamos. Y en la lag strategy lo que nos puede pasar es que en cada vez que compramos recursos para cuando nuestro sistema está al máximo, nos vayamos de mambo, es decir, nos pasemos y compremos de más, agregamos 5 servers y en realidad con uno nos alcanzaba, por decir algo. Y lo otro que nos puede pasar, otra consecuencia negativa, podría ser el under provisioning, es decir, aprovisionarnos de menos. Nosotros decimos, con 5 servers nos alcanza y después, ni bien publicamos en las redes sociales que tenemos este servicio nuevo, nos bombardean, todos vienen a comprar, gracias a Dios. Y lamentablemente, como planificamos mal la capacidad, la mitad de los customers no puede acceder porque se cayó el sistema, dado que no aguantó la cantidad de requests iniciales. Eso es un síntoma de under provisioning, de estar aprovisionado menos de lo que necesario. Entonces, acá están todas los grafiquitos que en su momento mostraban plataformas como Amazon Web Services para vender su servicio. Marketing, digamos. Ya que, bueno, una tercera estrategia de planificación de capacidad es esta llamada Match Strategy, en donde nosotros la idea es ir haciendo pequeños incrementos y también decrementos, es decir, necesitamos una plataforma en la que sea posible hacer pequeños incrementos, pero también pequeños decrementos, es decir, poder agregar de a poquito y poder quitar de a poquito recursos, acompañando la demanda. Esa es la Match Strategy. Con Guille, sí. perdón, creo que es medio obvia la pregunta, pero, o sea, esto lag strategy y match strategy se podrían usar solo, tipo, hablando de servicios como los de Amazon o de Azure, ¿no? Tipo, si vos, por ejemplo, vas a contratarte un BPS, sí o sí tenés que hacer lead strategy y anticiparte sí o sí a la demanda, ¿o no? Sí, a menos que, bueno, lo que te decía antes, si muchas empresas
y muchas organizaciones, algunas hoy día lo siguen haciendo, tienen su propio data center, montado en los propios edificios de la empresa o su data center separado, pero administrados por ellos mismos. En esos casos, sí, hacen como por lo general hacen una combinación, hay como una inversión inicial y después se va ajustando. Ok. Sería la strategy. Ok. Ese es un caso. Después, sí, uno puede contratar un data center, externalizar un data center que no sea cloud computing, es decir, que no tenga estos servicios de pago por hora y todos los demás servicios, sino que seas simplemente contratar máquinas adentro de un data center. Y también va a terminar siendo una combinación de estas dos. Y pero si vos estás contratando máquinas dentro de un data center y, o sea, contrataste una, digamos, al Sí. principio calculaste que, no sé, necesitabas que ibas a tener tanta demanda. Después, ¿cómo haces lag strategy si no es un servicio en la nube? Bueno, por eso te digo, si es tu propio data center, vas y compras una máquina y la enchufas en tu data center y la incorporas al cluster. Claro. Pero si no es mi data center, Y ahí ya se complica. sí, ahí es como que tenés que volver a hablar con ese data center y decirle, che, necesito una máquina más. ¿Cómo Claro. hacemos? Sí. Perfecto, Guille. Ujú. Gracias. Ahí va a depender de ese proveedor qué facilidades tiene, cuáles no. Y bueno, Claro. cuán duro es hacer eso. Bien. Gracias. De nada. Bueno, entonces acá hay más dibujitos que combinan lo mismo que vimos en la slide anterior, ¿no? Es decir, en azul, una lag strategy implementada, ¿no? Empezamos acá diciendo, bueno, necesitamos 2 servers cuando la demanda, que es la línea roja, sobrepasa la cantidad y perdemos un par de clientes o requests al menos, no podemos responder a ciertos requests, compramos más, estamos bien. Acá, como la demanda tocó el máximo, decimos, bueno, por las dudas, compremos más. Bueno, y ahí ven como la diferencia entre la aplicación de lag strategy y el uso real del sistema. Entonces, la venta que te hace el programa de Cloud Computing te dibuja una línea suavecita en el modelo Cloud Computing por sobre el uso real, como diciendo, con nosotros puedes pagar o gastar lo estrictamente necesario, acompañando la curva de demanda, aumentando y quitando recursos de forma dinámica y reactivar respecto a la demanda de tu propio sistema. Todo esto no es automático, nada de esto es mágico. Hay modelos de negocio que se ajustan mejor a este tipo de cosas, otros que son más difíciles, que tienen picos demasiado violentos, en los cuales hay que hacer tomar otras tácticas de arquitectura. Pero lo cierto es que los mecanismos están para hacerlo. Después hay mucho tiene que ver de nuestra parte en cómo hacernos y deshacernos de recursos del proveedor utilizando sus servicios y utilizando también nuestra capacidad de poder medir y reaccionar a esas mediciones. En próximas clases de Cloud Computing, ya la semana que viene, vamos a ver algunas de estas cosas con más detalle. Bien, conceptualmente, la elasticidad, que nuestro sistema sea elástico, nuestra arquitectura sea elástica, favorece la implementación de Match Strategy. Esta que está acá. Más allá de Cloud Computing o no Cloud Computing, ¿no? Y de cualquier proveedor de Cloud Computing. Esto es un interesante corolario conceptual. Bueno, un motivo por el cual algunas organizaciones han dejado de invertir en sus propios data centers para pasar sus aplicaciones a cloud computing y otras organizaciones incipientes nuevas directamente han ido por cloud computing en lugar de hacer su propio modelo on-premise, su propio data center, es
el intento de reducir costos, una motivación innata de cualquier organización. Fíjense que no, más allá de que podamos decir cuál es mejor, cuál es peor, va a depender un poco de la naturaleza del negocio, pero es bien distinta la administración de un modelo on-premise que la administración de un modelo cloud. En el modelo on-premise, bueno, uno tiene que comprar el hardware y después lidiar con todos los costos del mantenimiento de ese hardware. Tanto personal que ejecute las tareas de mantenimiento. Cada vez que se hace un upgrade o un patch de equipamiento físico o de el software de base, que puede ser sistemas operativos, software web server, software de cola de mensajes, no sé, todo el software de base que utilicemos en nuestras aplicaciones, cada vez que se actualiza o sale un patch de seguridad o un upgrade o lo que sea, eso conlleva ir a las máquinas físicas, nuestro personal vaya a las máquinas físicas, lo actualice y después se fije que haya quedado bien, ¿no? Si uno aplica un patch del sistema operativo y no vuelve a bootear nunca más y se queda colgado, no sirve de nada, ¿no? Entonces, hay que dedicarle cierto tiempo a probar que lo que uno o el personal tiene que probar que lo que haya hecho no haya dejado el sistema caído. Incluso si hay que reiniciarlo y demás, hay que disponer de los mecanismos para que al reiniciar no dejemos de prestar servicio. Entonces hay que reiniciar a grupos de computadoras, a grupos de recursos a la vez. Bueno, todo eso es tiempo. Tiempo que alguien se transforma en dinero, costos. Un gran ítem de costo es, por supuesto, la electricidad necesaria para mantener los recursos físicos funcionando y la refrigeración de, de las, de las habitaciones o de las salas físicas donde se encuentran los recursos. No sé si alguna vez entraron en algún data center o algo similar a un data center, una sala con servidores. Ahí Joaquín dice que sí. Pero ya si sumamos 10, 20, 30 servidores típicos, sin refrigeración, es inviable. Inviable significa que se prende fuego todo a las 3 horas. Estoy exagerando un poco, pero en cualquier data center que tenga una cantidad de recursos más o menos, ni siquiera demasiado grande, pero se cuenten las decenas, un mecanismo de refrigeración va a ser necesario. Acá ya en verano, teniendo 10 máquinas en una habitación cerrada, imagínense, 35 grados, 40 afuera y sin refrigeración, podemos llegar a prender fuego todos nuestros servidores y es un montón de dinero. La refrigeración, a su vez, consume electricidad por lo general, o puede haber mecanismos mixtos, pero uno es la electricidad, entonces más, tiene pasta térmica, sí. Sí, y después, ahora voy a hacer un comentario más. El inciso E dice seguridad sobre recursos físicos. Yo las experiencias que más recuerdo con data centers físicos a los que he ido, y estoy hablando de la década del 2000, entre el año 2000 y el año 2008, 2009, por ahí, me tocó durante algunos años ir a a los data centers o a las salas de servidores, como le decían antes, de de empresas como cadenas de supermercados y industria alimenticia en general. Y bueno, las primeras veces que fui, todo me llamaba la atención, ¿no? Porque yo nunca había pisado un lugar así. Y bueno, ¿qué cosa me llama la atención? Que están en este slide. Justamente era que al entrar, bueno, primero había personal de seguridad ahí en la puerta. Algunos tenían algunos dispositivos de huella digital o de escaneo de algo, de IDs o de lo que sea, para poder entrar.
al margen del personal de seguridad, personas, ¿no? Custodiando y adentro de la sala en sí o del data center. Después, bueno, personal trabajando en reemplazar partes que estaban rotas o cables o el cableado de red. Infernal, cosas por el estilo. Todo bien. Después, la cantidad de bocas de aire acondicionado, en ese entonces, al menos para refrigerar la sala. Siempre recuerdo que en la mayoría había, junto a la entrada, percheros con camperas. Percheros con camperas, y mucho seguido en verano, y me tenía que poner la campera para entrar al data center y estar, no sé, media hora más o menos, instalando el software que yo iba a instalar, que me mandaban a instalar ahí. Entonces, era 20 de enero, 35 grados, iba casi digo en pantalón corto porque no daba, pero hubiese querido. Y claro, entré a la sala de servidores en camisita, en remerita, había un frío de, no, ponete la campera, pibes, me decían. Bueno, y ahí con el camperón así, teclado mecánico de aquella época, bueno, con un CD, cosa de locos. Bueno, qué recuerdos. La cosa es que todo esto, toda esta anécdota personal, viene a que hoy en día la tecnología ha evolucionado un montón en refrigeración, en electricidad, los racks, cómo se organizan los recursos físicos, el personal, la seguridad, los mecanismos de seguridad, todo evolucionó un montón desde la década del 2000 hasta esta década. Entonces las cosas son un poco diferentes, son más cost effective, digamos, son más baratas a comparación. Sin embargo, todas estas cosas existen. Y si uno monta su propio data center, tiene que lidiar con eso, tiene que pagar por eso, tiene que invertir en todo esto, de forma continua. No es algo que pone el principio y se termina. Lo que pone el principio es esto: adquirir nueva infraestructura, fenómeno. Después, una vez que la instalás, hay que mantener, y mantener no es solamente mantener los CPUs, el disco y la memoria y los cables de red, sino además todo esto que les estoy contando. En cloud computing, no es que esto no existe, solo que es un 100% de trabajo del proveedor. El proveedor es el que hace todo esto. Y después esos data centers, como decíamos antes con el concepto de multi-tenancy, los pone a disposición de todos sus clientes. Entonces, desde el punto de vista del consumidor, esto cambia a que yo no quiero una infraestructura, sino que consumo recursos bajo demanda. En lugar de pagar un servidor nuevo, pago cierta cantidad de dinero por hora de CPU, 100 centavos de dólar, por ejemplo, por hora de CPU. Puedo liberar, si me sobran recursos, los puedo liberar y dejar de pagar por ellos. Algo clave para pequeñas empresas puede ser el hecho de que no necesito hacer una gran inversión. Supongamos que necesito, para prestar mi servicio, necesito ciertas piezas clave, como un servicio de, qué sé yo, de procesamiento de video. Y Amazon o Azure, el que a ustedes les guste, justo tiene ese servicio en su plataforma cloud y tiene 1 o 2 meses donde uno más o menos lo puede usar gratis, o cierta cantidad de requests por meses gratis, o de bajo costo. Entonces uno lo usa para hacer sus pruebas iniciales, sus MVPs, sus POCs, sus pruebas de concepto, lo que quieran, sin necesidad de invertir demasiado, y que cuando no querramos pagar más, bueno, bajamos todo. Bajamos esas máquinas, esos servicios y listo. Que si lo tuviésemos que hacer on-premise, quizás es distinto. Tenemos que comprar alguna máquina, algún servicio especializado de estos que necesitamos de procesamiento de video, creo que dije, o lo que sea. Y entonces puede que no sea necesario en cloud computing hacer una gran inversión al inicio
para poner a prueba nuestras ideas y nuestro servicio inicial. Puede que sea menor este costo que el de este que está a la izquierda en on-premise. Bueno, con la idea, ya lo dijimos, de multitenancy en cloud. Ahora bien, ¿esto significa que siempre es más barato tener el sistema en la nube que el sistema on-premise? No. Va a depender de un montón de variables. Nosotros no vamos a hacer en este curso el análisis de eso, pero como quizás se pueden imaginar, no es lo mismo un sistema con una carga constante. Tenemos 50 empleados en la empresa desde hace 20 años y pensamos seguir en ese rumbo los próximos 20 años, versus una empresa que su carga sobre el sistema es súper dispar y por momentos tenemos 20 requests por segundo y por otros momentos tenemos 2000 y tenemos que reaccionar a esas cosas. Entonces, ese tipo de datos o ese tipo de variables van a jugar un papel importante en si a lo largo del tiempo es más o menos costoso cloud que on-premise. Y va a depender de los servicios puntuales que necesitemos, que necesiten nuestra arquitectura, y va a depender de el software que nosotros desarrollemos, cuán eficientemente usan los recursos de cloud versus cuán eficientemente podría usarlos de on-premise. Y van a encontrar casos de uso de, miles de casos de uso de, ay, yo estaba on-premise y fui mucho más feliz cuando vendí todo mi data center y me fui a cloud y ahora pago por mes y me olvido de todo. Y van a encontrar casos de uso donde grandes empresas usando cloud computing dijeron, estamos gastando $250.000 por mes en Amazon o en Azure o en donde sea, y la verdad que pusimos nuestro propio data center y ahora gastamos 100.000, no sé, por decir algo. Hay casos de uso de ese estilo. Uno de esos famosos hace unos años ya, bastante, fue Dropbox. No sé si conocen Dropbox, servicio principalmente para el almacenamiento de archivos. Ellos, en su momento, hace como 10 años me parece esto, usaban Amazon y decían, sí, pagamos no sé cuántos cientos de miles de dólares por mes para mantener nuestro sistema a Amazon, para poder mantener la infraestructura necesaria. Decidieron hacer su propia nube privada o su propio data center y les resultó mucho más barato por la naturaleza de su negocio y por el software que tenían y por los servicios que necesitaban. Así que no es que siempre va a ser más barato cloud, tengan en cuenta eso. Van a necesitar un análisis un poco más fino. Bien, ¿alguna consulta adicional? Estamos bien, ¿no? Bueno, esto es chamullo. Perdón, esto es... sí. Si usamos bien los recursos y los servicios que nos provee Cloud Computing, deberíamos ser capaces de escalar más allá de lo que hemos previsto, por todo lo que hablamos antes de la elasticidad y la posibilidad de agregar y quitar recursos de a pequeños incrementos, y que podemos medir la carga sobre nuestro sistema en Cloud Computing de manera real time, ¿no? En tiempo real. Entonces, en función de eso, quitar o agregar recursos. Y el hecho este que mencioné antes, que para ciertos negocios podemos evitar gastar un montón de plata al inicio en hardware y usar un pequeño servicio proveedor de cloud computing. Todo eso tiene como un eje común, que es esto de poder responder a los cambios, ¿no? De los cambios en el negocio de la empresa, los cambios en la empresa, los cambios en el consumo, en las modas, en el comportamiento de los clientes, etc. Bueno, eso. Lo que viene ahora es simplemente un repaso de alto nivel, que no lo vamos a hacer hoy, porque ya son las 9:40 y ya no me da más la garganta, por los dos temas. 9:40, ya es medio tarde y ustedes van a ser felices si nos vamos ahora, contra irnos a las 10, y yo voy a ser feliz porque voy a poder tomar agua tranquila.
Pero bueno, hagamos una pausa acá y la clase que viene vemos algunas de cuáles son las tecnologías de base que hicieron posible que estas nubes, que los proveedores construyan estos mega data centers y nubes, o el concepto de nube. Y continuamos con, ya sí, la clase que viene, además de esto, con arquitecturas típicas que podemos montar sobre proveedores de cloud computing.